parte 4, acá vamos a hablar de lo que es el tipo de cambio real. Básicamente es cómo se ve afectado el tipo de cambio por variaciones de los precios internos o variaciones de los precios internacionales. En especial de los principales socios comerciales de un país. Para que lo entiendan, el principal socio comercial de Argentina es Brasil, el segundo es China y el tercero creo que es la Unión Europea. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate atención. Yo digo, el tipo de cambio en Argentina puede ser 100. ¿Estamos ahí? Eso nos da, digamos, 100 pesos un dólar. Pero también ponemos el tipo de cambio respecto a Brasil, cuántos pesos tengo que entregar para un real, pensando que a mí el real me hace falta para comprar cosas en Brasil. ¿Qué quiere decir? Presten atención. Si en Brasil hay una suba de precios, yo digo, tipo de cambio con el real 100. ¿Estamos? Vamos a hacer 1 a 1. Yo digo, para un real me hace falta 1 peso, para 100 reales me hace falta 100 pesos. Si en Brasil los precios aumentan al doble, una noche de hotel de 100 reales pasa a 200 reales. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir? Que a mí, como se encareció los precios allá, fíjese, el tipo de cambio real disminuye. ¿Por qué? Porque yo ahora, para pagar la noche de hotel allá, me hace falta el doble que antes. Entonces, aunque mi tipo de cambio nominal siga siendo 100, en realidad, respecto a Brasil, cayó. Porque yo con el mismo tipo de cambio, yo digo, con 100 pesos, compro 100 reales, pero pago la mitad de la noche de hotel, cuando ahora pagaba una noche. ¿Estamos ahí? Entonces, en realidad, mi tipo de cambio se cayó porque compro menos cosas en el exterior. ¿Por qué compro menos cosas en el exterior? Porque hay inflación afuera. Si hay inflación afuera, me sale más caro comprar las cosas de afuera, porque afuera los precios están en la moneda nacional de ese país. Bien, presten atención. Si hubiera inflación interna, el tipo de cambio real sube. ¿Por qué? Sube respecto al exterior. Cuando el tipo de cambio real tengan en cuenta y consideren la inflación acá y la inflación externa. Fíjense, si la noche de hotel en Argentina sube al doble, a los extranjeros le cuesta el doble una noche acá. ¿Estamos ahí? Yo digo, 100 pesos, 100 reales. Una noche de hotel, 100 pesos, para un brasileño son 100 reales. Si se va a 200 pesos, para los extranjeros, para un brasileño le va a costar el doble, porque, fíjense, para adquirir los 200 pesos van a tener que poner 200 reales. Por lo tanto, eso afecta afecta las importaciones de los brasileños de acá, en el sentido que ellos van a poder comprar menos afuera. ¿Estamos ahí? Y a su vez, como aumentó la noche de hotel acá respecto a Brasil, se encareció, mejora nuestro tipo de cambio. ¿Qué quiere decir? Que ahora es relativamente más barato ir a Brasil a comprar las cosas que comprar en Argentina, porque la inflación acá descoloca la producción nuestra, queda más cara y facilita la compra afuera. Entonces aumenta nuestro tipo de cambio real. ¿Cómo es el cálculo de esto? Presten atención. Vamos a llamarle E, tipo de cambio real, es el tipo de cambio nominal multiplicado por el IPC argentino, o sea, el índice de precio al consumidor argentino, o un índice de precio en Argentina que no necesariamente tiene que ser el IPC. ¿Estamos? Un índice de precios en Argentina, ¿estamos? Dividido un índice, vamos a poner un índice de precio nacional, dividido un índice de precio que podría ser internacional. ¿Estamos hasta ahí? Y es una cosa. ¿Qué quiere decir que baje el tipo de cambio? Que baje E. ¿Por qué puede bajar? Porque bajó esto, porque bajó esto o porque subió esto. ¿Por qué puede subir el tipo de cambio? Porque subió esto o por bajó esto. ¿Estamos ahí? Entonces fíjense una cosa. Cuando baja el tipo de cambio, tenemos un encarecimiento nacional. Nosotros estamos más caros, en términos relativos, porque fíjense, si suben los precios, digamos, si hay inflación internacional, presten atención. ¿Qué quiere decir? Que no es más caro comprar cosas en el exterior. Nos hace falta más dólares que antes para ir a comprar afuera. ¿Estamos ahí? Entonces, en ese caso tenemos un encarecimiento nacional. ¿Qué quiere decir encarecimiento nacional?
Presten atención. Ustedes van a decir, che, subieron los precios afuera, no acá. Pero en realidad, al subir los precios afuera, nos hace falta más dólares que antes para comprar lo mismo. ¿Estamos ahí? ¿Qué implica una suba del tipo de cambio real? Un abaratamiento nacional. ¿Por qué? Vamos a dar cuenta que viene alguien de afuera, trae dólares. Presten atención. Trae $1.000. Y el tipo de cambio en Argentina sube de 100, se va a 120. ¿Qué quiere decir? Que al cambiarlo, en vez de 100.000, le van a 120.000 pesos. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende, no? Entonces, con los 120.000 pesos, ¿por qué digo que es un abaratamiento? Porque con los 120.000 pesos compra más bienes que antes, estamos más baratos. ¿Está claro? ¿Qué implicaría esta suba? Presten atención. Si hay una suba de precios internos, nuestra producción queda un poco más cara. Entonces, ¿qué implica que esto suba? Que sube el tipo de cambio real. Para que ustedes entiendan, si esto es más caro, ¿por qué implica que una sube el tipo de cambio real? Pues yo digo, tengo $100 que son 100.000 pesos. ¿Estamos? Subieron los precios internos, no compro acá, pero se abarataron los bienes del exterior. Entonces, en términos relativos, porque subió acá y no subió afuera. ¿Está claro? Es lo que yo recién le dije con el tema del precio de los hoteles. Yo digo, si los hoteles valían 100 pesos, 100 reales, y acá se fue a 200 pesos, ¿qué quiere decir ahora? Que relativamente me conviene comprar una noche de hotel en Brasil. ¿Estamos ahí? Entonces, la suba de precios internos implica, presten atención, una suba del tipo de cambio real. La suba de precios externos implica una baja del tipo de cambio real. Bien. Presten atención. ¿Qué tiene que ver esto en términos de competitividad y balanza de pago? Escuchen un segundo. Vamos a hacer el ejemplo de recién. Recuerden la fórmula, vamos a hacer de vuelta, aunque me la he borrado. E es tipo de cambio nominal por índice de precios nacionales sobre índice de precios externos. ¿Estamos ahí? Fíjense una cosa. Vamos a suponer que el tipo de cambio nominal es 100 pesos. O sea, $1, 100 pesos. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a suponer que comprar una PC importada nos sale $1.000. ¿Está claro? Y, perdón, voy a agarrar la hoja porque tengo el ejemplo acá. Y vamos a suponer que nosotros importamos computadoras e exportamos girasol y que el precio del girasol es de $100. ¿Está claro? Presten atención. Yo digo, fíjense, tipo de cambio, ¿qué quiere decir? Que si tenemos que importar la computadora, nos va a salir 100.000 pesos. ¿Estamos ahí? Si tenemos que exportar el girasol, nos van a dar 100 por 100, 10.000 pesos. ¿Está claro, no? Me escuchen un segundo. Vamos a suponer que ahora, porque esto en realidad, ¿cuál es la importancia de ver el tipo de cambio real? Es por su efecto sobre la balanza de pagos. Acuérdense que la balanza de pagos recoge dentro de todas sus transacciones exportaciones e importaciones. Y las exportaciones e importaciones se ven influidas por lo que pasa por el tipo de cambio. O sea, ¿qué pasa? Si el tipo de cambio sube, en realidad esto va a afectar negativamente las importaciones porque nos cuesta más importar. Y si el tipo de cambio baja, afecta negativamente las exportaciones porque en realidad el exportador le da menos por cada dólar que ingresa. Vamos a suponer que el tipo de cambio se va a 120. ¿Estamos ahí? Quiere decir que la computadora nos va a costar 120 y por el girasol nos van a dar 12.000 pesos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué implica esto? ¿Cuál es el efecto sobre exportaciones e importaciones? Van a subir las importaciones y van a subir las... perdón, me estoy metiendo la pata. Fíjense una cosa. Si ahora importar me sale 120.000, ¿qué va a pasar con las importaciones? Van a caer. Y si ahora al exportador en vez de 10.000 le dan 12.000, ¿qué va a pasar con las exportaciones? Van a subir. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende? Entonces, acá lo importante es, o un tema central es,
el efecto del tipo de cambio sobre la balanza de pago. Entonces, fíjense, si hubiera una devaluación o una pérdida de tipo de cambio, afecta negativamente las importaciones porque ahora es más caro importar y afecta positivamente las exportaciones porque ahora es más caro exportar. Ahora vamos a suponer que el tipo de cambio baja a 80. ¿Estamos? Fíjense que, presten atención, ¿no? Si esto sube, sube el tipo de cambio real. Si esto baja, baja el tipo de cambio real. ¿Está entendido? Fíjense, si sube el tipo de cambio real, nos cuesta más para importar. Si sube el tipo de cambio real, nos facilita las exportaciones. Si baja el tipo de cambio real es al revés. Presten atención. Yo digo, si es 80, escuchen un segundo. Ahora voy a tener 1000 por 80, 80.000. Y voy a tener 100 por 80, 8.000. Entonces, ¿qué pasa? Si el tipo de cambio real cede precio, o sea que vale menos, cae, ¿qué ocurre? Suben las importaciones y caen las exportaciones. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Escuchen un segundo. Redondeando. Tipo de cambio real es el nominal por el índice de precios internos sobre el índice de precios externos. Si sube el tipo de cambio nominal, sube el tipo de cambio real. Para un exportador, en vez de 100 le van a dar 120. Si sube el índice de precios internos, los precios internos, sube el tipo de cambio real. ¿Por qué sube el tipo de cambio real? Como suben los precios adentro, quiere decir que estamos más caros. Al estar más caro, en términos relativos, está más barato el exterior. ¿Está entendido? Como está más barato el exterior, quiere decir que nos facilita comprar el exterior porque acá subieron menos, el tipo de cambio real sube. O sea, la suba de precios internos, en mayor medida que la suba de precios externos, hace que el tipo de cambio nominal valga más afuera que adentro. Al revés, si hay baja de precios internos o suba de precios externos, el tipo de cambio real baja. ¿Por qué? Como esto subió, el exterior perdió competitividad. Quiere decir que el tipo de cambio nos rinde. O sea, ¿por qué esto cae? Porque si afuera hay inflación, no es más caro comprar afuera. ¿Está claro? Y más barato comprar adentro. ¿Me explico? Entonces, fíjense una cosa. Una devaluación afecta negativamente las importaciones, positivamente las exportaciones. Una revaluación, o sea, cuando pasa al revés, favorece las importaciones, desfavorece las exportaciones. Podemos hacer otros análisis, por ejemplo, suponiendo que acá bajar el precio en dólares o que, por ejemplo, hubiera inflación interna. Entonces, para redondear este tema, déjenme, ahí está. Fíjense, vamos a suponer que estamos con el saldo de la balanza de pago, debe haber. ¿Estamos? Bien. Y estamos con un déficit de balanza de pago. Yo digo 10.000, 8.000. ¿Está claro? Acuérdense que, debe igual a haber. Pero nos falta 2.000 pesos. ¿Está claro? Bueno. Acuérdense que acá tenemos las importaciones y acá tenemos las exportaciones. ¿Estamos ahí? Fíjense, yo para enjuagar esto, y si no me prestan de afuera, cosas por el estilo, ¿esto qué quiere decir? Que lo que tengo que enviar de afuera es superior a lo que me va a entrar de afuera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el efecto del tipo de cambio sobre la balanza de pago? ¿Y por qué están relacionados? Acuérdense que esto depende del mercado cambiario. El mercado cambiario es oferta y demanda de dólares, o de una divisa extranjera. La demanda de dólares está acá, la oferta está acá. Por lo tanto, yo para suplir esto, tengo que juntar esto. Una medida sería que caigan las importaciones o que suban las exportaciones, las dos cosas. Entonces yo, si aumenta el tipo de cambio real, lo que dijimos recién, ¿qué va a pasar? Van a caer las importaciones o van a subir las importaciones. Cuando ocurra eso, van a haber menos salida de divisas, va a haber más entrada de divisas y cubrimos el déficit de balanza de pago. ¿Qué ocurre si el tipo de cambio real baja? Fíjense.
Sube esto, baja esto. ¿Qué quiere decir? Que en realidad acá esto va a subir, esto va a bajar. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es, digamos, para redondear? Balanza de pagos, entrada y salida de divisas, todo lo que entra se acredita, todo lo que sale se debita. El saldo de balance de pago puede ser definida a deudor o acreedor. Por método de partida doble debe igual a haber, tengo que ver cómo lleno ese hueco. O dónde está el dinero que sobró. A su vez, todos los rubros del debe de la balanza de pago son la demanda de dólares, todos los rubros del haber son la oferta de dólares, entonces quiere decir que lo que ocurre en el sistema cambiario está directamente relacionado con esto. En consecuencia, si hubiera una devaluación del tipo de cambio real, esto acá, ¿está claro? Eso va a favorecer las exportaciones y desfavorecer las importaciones. Y al revés, si hubiera una revaluación del tipo de cambio real, eso va a favorecer las importaciones y desfavorecer las exportaciones. Entonces lo que ocurre acá tiene indirecta incidencia acá. Bien, para terminar, dos precisiones conceptuales que se me olvidaron de decir. En los sistemas de tipo de cambio flexible, la denominación es depreciación o apreciación. O sea, una depreciación del tipo de cambio que sí que sube. Una apreciación del tipo de cambio que sí que baja. O sea, si de 100 va a 120 se deprecia, si de 100 se va a 80 se aprecia. Se entiende que esto de apreciar es, si de 100 se va a 80, se aprecia nuestra moneda. Me hace falta menos para comprar un dólar. Depreciar, se deprecia nuestra moneda. De 100 me hace falta 120. Cuando el tipo de cambio es fijo, se llama devaluación o revaluación. O sea, a ver. Yo digo, tipo de cambio fijo, devaluación, apreciación, revaluación, perdón, devaluación, revaluación. En este caso, escuchen un segundo, la decisión de devaluar o revaluar la hace el Banco Central. O sea, es una medida administrativa que toma el Banco Central. Si el tipo de cambio de 100 pasa a 120, devalúo. De 100 pasa a 80, revalúo. Punto. Con tipo de cambio flexible, o sea, que el tipo de cambio suba o baja es una cuestión de la fuerza del mercado. Entonces se llama depreciación o apreciación. Bueno. Con esto daríamos terminado toda la cuestión referente a sectores externos. O sea, una introducción parte cero con los aspectos generales del comercio internacional, por el comercio en los países, el patrón de comercio internacional, las trabas del comercio internacional. Una parte 1 y 2, que sería todo lo retinente a balanza de pagos, cómo se construye la balanza de pagos, las diferentes subbalanzas. La parte 2, cómo se compensa un déficit o superávit de balanza de pago. La parte 3 es sistemas cambiarios, los distintos sistemas cambiarios, cuáles son los que más utilizados, las características de cada uno y por qué algunos no se utilizan. Y la parte 4 es lo atinente al tipo de cambio real, o sea, esto es, ¿cuál es el valor del tipo de cambio cuando tengo en cuenta los precios nuestros y los precios internacionales? Que puede ser, o sea, fíjense, en este caso el tipo de cambio, su valor real se ve afectado por el valor nominal más la evolución de los precios, en el sentido de que si hay inflación, en el sentido de que el tipo de cambio nominal nos mide nuestra competitividad con el exterior. Si en el exterior hay inflación o deflación, nos afecta. Si adentro de Argentina hay deflación o inflación, también nos afecta. Y cómo esta evolución del tipo de cambio real incide en la balanza de pagos. Un último puntito es el siguiente. Si tengo, fíjense, si tengo un superávit de balanza de pagos, ¿estamos ahí?
quiere decir que el debe es menor que el haber. ¿Estamos ahí? Fíjense, quiere decir que están entrando más dólares de los que salen. Quiere decir que está aumentando la oferta de dólares. Si sube la oferta de dólares, eso tiende a deprimir el tipo de cambio, o sea, lo tiende a apreciar. Si hay una apreciación del tipo de cambio, esto estimula las importaciones y desestimula las exportaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al estimular las importaciones, va a subir el debe, va a caer el haber, entonces va a tender al equilibrio automático del saldo de la balanza de pagos. Si debe mayor que haber, esto con un tipo de cambio fijo, ¿no? Con tipo de cambio flexible, perdón, debe mayor que haber, ¿qué quiere decir? Que la demanda de dólares es menor que la oferta. Por lo tanto, va a subir el precio. Al subir el precio del dólar o del tipo de cambio, esto desestimula las importaciones y estimula las exportaciones, por lo tanto, contrarresta. En consecuencia, presten atención. Con tipo de cambio flexible, yo digo, superávit, balanza de pagos. ¿Estamos ahí? Quiere decir que haber mayor que debe. ¿Esto qué provoca? ¿Qué provoca así en el tiempo? Que suban las exportaciones, caigan las importaciones. ¿Estamos ahí? Perdón. Si debe mayor que haber, quiere decir que la oferta de dólares es mayor que la demanda. ¿Estamos ahí? Esto provoca una caída del tipo de cambio. ¿Estamos? O sea, una apreciación cambiaria. ¿Qué es lo que termina provocando eso? Termina provocando que caiga la oferta y que suba la demanda. ¿Estamos ahí? Entonces, al ocurrir eso, ¿qué pasa? Que la oferta de dólares termine siendo menor que la demanda de dólares. ¿Estamos ahí? Entonces, eso restablece saldo de balanza de pagos. Si hubiera un déficit de balanza de pagos, sería al revés. ¿Qué quiere decir? Debe mayor que haber. ¿Qué quiere decir esto? Demanda de dólares mayor que oferta de dólares. Demanda de mayor que oferta de dólares, esto provoca una depreciación cambiaria. La depreciación cambiaria, ¿qué provoca? Que suba la oferta de dólares y que baje la demanda de dólares. Por lo tanto, ¿qué provoca? Al revés que antes, que la oferta de dólares sea superior a la demanda. Y entonces, ¿qué provoca? Que se restablezca el saldo de la balanza de pago.